Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar un nuevo tema en el cual vamos a hablar sobre el sector secundario. El sector secundario es un sector económico que se define básicamente por la transformación de las materias primas, ¿vale? Es un sector en el cual se puede vincular a la extracción de diferentes elementos que después van a ser transformados. Es por ello que en este sector se suele vincular mucho la actividad minera, la obtención de los recursos energéticos, ya que muchas veces estas actividades, además de extraer esos elementos de la naturaleza, los transforman directamente, ¿vale? Es un proceso combinado. Pero sí que tenemos que tener claro que en este sector secundario un elemento determinante es esa palabra, la transformación, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar del nacimiento y el desarrollo de la industria, pero en primer lugar tenemos que hablar sobre qué es eso de la industria. La industria es el principal sector, la principal actividad dentro del sector secundario, ¿vale? Y se define por ser todas aquellas actividades que se realizan con el fin de transformar un recurso natural o materia prima, es decir, un producto primario, en este caso en un producto elaborado, un producto que puede ser un producto final de consumo, un producto semi-elaborado que puede utilizarse en otras empresas, en otras industrias. Como os he dicho, se trata de la actividad económica más importante dentro del sector secundario, ¿vale? Por lo tanto, la industria la metemos dentro de este sector secundario, junto también con la minería, podríamos decir, o con la obtención y la transformación de la energía. Se habla de industria siempre y cuando se cumplen los siguientes factores que tenemos aquí. Es decir, será industria siempre y cuando haya un proceso de transformación, como os he dicho, en el cual se utilice máquinas y energía. Normalmente se realizará, otro de los factores esenciales, se tiene que realizar en espacios cerrados, en grandes espacios, como por ejemplo fábricas. Y finalmente, otro factor determinante será que la elaboración de estos productos se llevará a cabo en grandes cantidades. ¿De acuerdo? Hoy en día la industria se vincula siempre con el desarrollo, ya que promueve el crecimiento económico. Es decir, los países más ricos y más desarrollados son estados que suelen tener un tejido industrial muy consolidado y por lo tanto aquellos países que tengan menos desarrollo en el ámbito industrial eh, van a ser, van a ser considerados menos desarrollados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar sobre el nacimiento de la industria más o menos tal como la conocemos hoy en día, ¿vale? La industria ha pasado por diferentes fases, ha estado presente desde siempre, desde la propia historia del ser humano, ha ido de manos de la evolución humana. Sin embargo, la industria que nos interesa a nosotros, la industria que conocemos o el origen de la industria tal y como la conocemos hoy en día, tenemos que remontarnos al último tercio del siglo XVIII en Inglaterra, ¿vale? En este espacio, en este país, se dieron las circunstancias necesarias para que la industria, tal y como lo conocemos hoy en día, existiera, ¿vale? ¿Cuáles eran esas condiciones que se dieron? Básicamente, una serie de innovaciones tecnológicas, como es el caso de la invención de la máquina de vapor y las máquinas de hilado, los altos hornos. Muchas de estas máquinas que empezaron a formar parte del proceso de producción. Otro de los condicionantes sería la división del trabajo, es decir, la producción de los elementos industriales, de los productos industriales, era una producción que se subdividía en diferentes tareas especializadas. Esto hacía mucho, los beneficios que aportaba era que se ahorraba mucho tiempo y que también se aumentaba la productividad. Finalmente, la producción a gran escala, es decir, la fabricación de muchos productos que supuso la reducción de los precios y impulsó el comercio internacional. Debido a la gran producción, ya no estamos hablando de un comercio o de crear productos solamente para un mercado cercano, nacional o comarcal, regional. Estamos hablando de que la producción de muchos de estos productos impulsó, facilitó en gran medida el comercio a nivel internacional. ¿Vale? Estos son los condicionantes que se dieron en el último tercio del siglo XVIII en Inglaterra. La industrialización, este tipo de industria, estos nuevos condicionantes, lo que supuso fue un cambio drástico en la economía y en la sociedad, ¿vale? En los oficios, en cómo estaban establecidas las ciudades. Esta industria lo cambió todo, ¿vale?
produjo un crecimiento en las ciudades y creó lo que hoy en día se conoce como revolución industrial. De hecho, estamos hablando de la primera revolución industrial. Desde Inglaterra, desde su lugar de origen, se expandiría a diferentes zonas, como es el caso de Francia, Bélgica y Alemania, ¿vale? Aquí lo podemos ver en este mapa de manera más concreta. De color rojo estaríamos hablando de esa zona industrial original, situada en Inglaterra, en Irlanda, y que poco a poco, como una especie de ola de expansión, podéis ver que se expande por el resto del continente europeo, siendo primero Francia, Bélgica, Luxemburgo, todas estas zonas, Alemania, Suiza, zonas como más cercanas a esta primera ola de industrialización y luego poco a poco se fue expandiendo hacia el resto de los países europeos. Como podéis ver, Francia, España en este caso tendría una industrialización mucho más débil, ¿vale? Bien, continuamos hablando en este caso, de una segunda fase de industrialización que fue una realidad mucho posteriormente, en este caso estaríamos hablando de finales del siglo XIX, y que cambió su lugar. En este caso estamos hablando de una nueva fase de industrialización que ocurrió en Estados Unidos. Estamos hablando de un nuevo modelo de producción, conocido exactamente con el nombre de producción fordista. Estamos hablando de un nuevo modelo de producción que también se conoce como producción en cadena. Estas fotos un poco reflejan ese tipo de estilo de producción en el cual había una especie de línea en la cual pasaban los diferentes productos y los trabajadores estaban especializados pues digamos, en insertar o en colocar estos productos. Cada uno, pues, por ejemplo, estaba especializado en colocarlos en un momento determinado de proceso de producción, ¿vale? Como podéis ver, esto también facilitó el trabajo. De alguna manera lo que hizo fue aumentar la producción y sirvió también para poder bajar el precio de esos productos, ¿vale? Esto significó básicamente también un nuevo modelo en el ámbito económico, ya que estamos pasando a un modelo en el cual lo que se conoce como el consumo de masas, es decir, el consumir esos productos a nivel masivo, que esos productos estuviesen al alcance de muchas personas. Sin duda sabréis que vuestros abuelos, no todo el mundo tenía, os habrán contado seguramente que no todo el mundo tenía una televisión, era un objeto de lujo, pero poco a poco esos objetos se han convertido en algo bastante popular y que están en todas las casas en más de una, y son más de uno. Pues, todas las casas tienen más de un televisor, etcétera, ¿vale? Digamos que esto fue el inicio de esa etapa que se originó en Estados Unidos, llegó más tarde a España, pero por ejemplo en la cual todo el mundo podía acceder a un coche en este momento. Los principales lugares en los cuales se lideró este tipo de revolución, este tipo de modelo fordista, fueron Estados Unidos, su lugar de origen, así como Japón y Europa Occidental, ¿vale? Pero el lugar original fue Estados Unidos. Bien, continuamos hablando de los tipos de industria. Una vez que hemos hablado de esta fase, estas dos fases de industrialización, vamos a hablar de los diferentes tipos de industria. Las industrias se tienen que clasificar en base a dos criterios, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el grado de innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, en base a esto, en base a este tipo de innovación o ese tipo de desarrollo, diferenciamos industrias maduras, es decir, industrias que ya llevan mucho tiempo, ¿vale? Es decir, como la textil, la siderurgia o la naval, que aunque a comienzos formaron parte de los comienzos de la industrialización, fueron punteras, ¿vale? Y digamos que hoy en día se encuentran muy consolidadas. Por eso se les llama industrias maduras, ¿vale? Estaríamos hablando de la industria naval, la siderurgia y la textil. Luego también, con un desarrollo tecnológico mucho más acentuado, estaríamos hablando de las industrias punteras. Estamos hablando de industrias en la actualidad que se dedican al ámbito de la biotecnología, la robótica, las telecomunicaciones y que requieren más I más D, ¿vale? I más D más I, perdonad. Innovación, desarrollo y investigación, ¿de acuerdo? También otro criterio de calificación de clasificación de estas industrias sería el destino, es decir, hacia dónde van dirigidos estos productos. Estaríamos hablando de industrias de base, ahora os comentaré a qué se dedican, las industrias de bienes de equipo y las industrias de bienes de consumo. En primer lugar, las industrias de base. ¿Qué fabrican estas industrias de base? Bueno, pues estas
lo que hacen es tomar su materia prima directamente de la naturaleza y convertirlo en una serie de productos semi-elaborados. Es decir, este es un producto que no va a ser consumido finalmente por el consumidor de la calle. Es decir, estamos elaborando una serie se elaboran, este tipo de industria elabora una serie de productos que van a ser utilizados por otras industrias. Estamos hablando de productos semi-elaborados, barras de acero, aluminio, cobre, que se suministrarán con posterioridad a otro tipo de empresas para desarrollar un producto final, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de la siderúrgica, la metalurgia, la química de base, elementos químicos que se obtienen de la naturaleza y que se suministran también a otra industria, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, como la petroquímica, un centro, una bomba de obtención de petróleo, en este caso, una plataforma petrolífera ubicada en el mar, obtiene el mar directamente, obtiene el petróleo directamente de la naturaleza y lo que hace después es llevarlo a una refinería para que éstas obtengan los elementos, los diferentes elementos que provienen del petróleo. Otro ejemplo también podría ser la cementera, ¿vale? Que también se obtiene directamente de la naturaleza, toman su materia prima de la naturaleza y la convierten en un producto semi-elaborado, en este caso que se va a utilizar para la construcción. Bien, en segundo lugar estamos hablando de las industrias de bienes de equipo. ¿Estas qué son? Bueno, fabrican básicamente productos semi-elaborados, ¿vale? Digamos que han pasado un segundo punto en el cual están transformando un producto en el cual que van a ser utilizados por otras empresas. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de maquinarias, de piezas, de elementales que van a ser insertadas dentro de un producto final. Tenemos en esta imagen, por ejemplo, una fábrica en la cual se están fabricando bienes de equipo. En este caso, no sé si lo podéis ver, pero estos son tambores que se utilizan, por ejemplo, en las lavadoras, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, pues piezas concretas que se fabrican para ya elementos más complejos, como es el caso de pues piezas de turbinas o elementos que son necesarios en la obtención de la energía. Estamos hablando de eso, ¿vale? De maquinaria, de motores, de equipos de material y transporte, material de construcción, todo esto se consideran industrias de bienes de equipo. Y finalmente estaríamos hablando de la industria de bienes de consumo. ¿Qué se fabrica en este tipo de industrias? Básicamente lo que hacen es elaborar productos para que el consumidor las pueda adquirir directamente en la tienda. Es decir, van a ser productos vinculados sobre todo ya al consumo directo, como es el caso de los alimentos, como podéis ver aquí, esta botella que ha sido creada ya directamente para trasladarla a la tienda y consumirla. La automovilística, con el producto ya acabado completamente, la electrónica de consumo, móviles, dispositivos electrónicos, la química ligera, que se utiliza sobre todo en casa como material de limpieza o productos de limpieza, y finalmente la industria del mueble. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los tres tipos de industria. Hemos visto el nacimiento de la industria, las diferentes fases de la industrialización y los diferentes tipos de industria. En el siguiente vídeo veremos los rasgos del sistema industrial en la actualidad. ¿De acuerdo? Un saludo.